Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos con José Antonio Arbulú. José Antonio lo conocí cuando él estaba haciendo una investigación sobre el cuartel San Martín. Me llamó, estuvimos conversando un poco y nos dimos cuenta que teníamos algunas cosas afín. Y después comencé a ver sus redes sociales y me di cuenta de que tiene una voz bastante sonante, sobre todo en TikTok, y bien interesante. Entonces, nada, José Antonio, preséntate por favor, cuéntanos un poco de cómo ha sido tu viaje, cómo has llegado al sector inmobiliario siendo abogado, ¿no? Sí, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y el tema que yo domino, manejo, es el tema de asesoría legal inmobiliaria para los amigos constructores, promotores, ¿no? Como abogado corporativo, y mi viaje, para resumirlo, es saliendo de la Universidad de Lima, dedicarme al sector inmobiliario hasta la fecha, ya algunos añitos, ¿no? Y siempre del lado de la asesoría corporativa y también a las personas naturales, ¿no? Viendo específicamente las pautas para comprar sus viviendas. Tuve una experiencia también en el gobierno como cargo de confianza y como asesor parlamentario también, ¿no? Entonces, de ese lado de la mesa también es muy interesante porque te vuelves un poco más perspicaz, ¿no? Cuidándote no solamente de lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo y cubrirte para cualquier responsabilidad administrativa. Claro. O sea, entonces tú tienes ya los dos lados de la moneda de alguna manera. Y más o menos cuánto tiempo y cómo así entraste al sector, ¿qué fue lo que te trajo? Sí, bueno, creo que es lo único que sé hacer, estar en el sector inmobiliario, porque mi familia, mi padre tenía una constructora, entonces ya empecé por ahí, saliendo de la universidad, y han venido varias crisis, ¿no? En la época del humorismo, paquetazos, etcétera, y eso nos ha arranqueado un poco. Y actualmente lo que hago es asesoría legal. Estuve un buen tiempo en una constructora, ¿no? Con mi hermano, y actualmente asesoro al grupo de Milano, Padova, y que son empresarios que ya tienen mucha experiencia en el sector, y vemos los temas legales de acompañamiento. Y de vez en cuando también, como tú mencionabas, me meto en redes para culturizar también a los amigos compradores, personas naturales, porque veo que hay algunas corrientes de desinformación, como podría ser lotes baratos, lotes en TikTok por 100 soles. Entonces, veo que hay mucha desinformación, y lo que hago más bien es dar las pautas legales que ayuden a que los compradores estén mejor informados, y también los empresarios puedan tener las pautas legales que se requieren en ese momento. Claro, ha habido en el lapso desde que inicia el boom inmobiliario, por lo menos, que ha sido la cantidad de tiempo que ha transcurrido del 2007 ahorita, 2006 ahorita, casi 20 años, en todo este tiempo el mercado se ha venido sofisticando, ¿no? Han aparecido distintos reglamentos, han aparecido, me imagino, distintas formas de hacer las cosas y han ido cambiando algunas prácticas. En todo caso, hoy en día, ¿cuáles son esas o esos tips o esas mejores prácticas para poder identificar algún problema con un suelo? Digamos, en cualquier cosa, ¿no? Si es que tú estás pensando para hacer un desarrollo inmobiliario o estás evaluando invertir o algo, ¿qué es lo primero que hay que ver en el suelo? Sí, ese tema es interesante porque hay una labor de Land Finder, lo que se llama Land Finder, que es búsqueda, identificación y adquisición de terrenos para los constructores, promotores, ¿no? Entonces, ahí hay que dar pasos importantes, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una experiencia que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque el comprador de buena fe, la definición del comprador de buena fe es ahora distinta. Entonces, ¿cómo explicarlo? Antes era que tú revisabas registros públicos nada más, el certificado registral inmobiliario, etcétera, y con eso ya podías comprar porque estabas amparado en la buena fe. Pero ese criterio ha cambiado legalmente, ¿no? Con la jurisprudencia que ha habido de tanto el Tribunal Registral como el Tribunal, bueno, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, el comprador de buena fe no basta que tú te guíes con la publicidad
de registros públicos, sino que tienes que dar pasos adicionales. Uno de los pasos adicionales es más. En este momento los certificados registrales inmobiliarios, el CRI, están saliendo ahí con lo que se llama un disclaimer, ¿no? El registro público se está poniendo ahí. El registrador no se responsabiliza, sino que la publicidad es solamente por lo que se encuentra en el sistema. No se responsabiliza por lo que hay en los títulos archivados. Entonces, lo que hay que hacer es sacar la publicidad registral, estudiar los títulos archivados y hacer lo que se llama actos de verificación. Los actos de verificación son, por ejemplo, ir a la propiedad, verificar sus medidas, sus dineros, verificar la posesión, por ejemplo, de los que dicen ser propietarios, verificar si no hay litigios pendientes en lo que es el Poder Judicial, que no necesariamente llegan al registro público. Entonces, todos son actos de due diligence que si no es un abogado especializado, lo va a hacer por encima y luego vienen los problemas al momento, por ejemplo, de comprar los terrenos para invertir. Entonces, son actos que se requieren ahora porque ha cambiado, como tú bien dices, desde los últimos años. Claro, y desde el 2007 que se aprueba, y esto es una suposición, a ver si estoy bien o mal, lo podemos debatir. Desde el 2007 que se aprueba el tema de los fondos de inversión especializados para el sector de mi vivienda, los FIRBIS, todo esto, ¿no? Yo imagino que en ese momento el tema del due diligence adquiere mucho más importancia. No digo que haya cambiado estructuralmente, pero que se vuelve mucho más importante porque ahora había una entidad financiera especializada que tenía que estar revisando solamente proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, cuando te llega un proyecto inmobiliario para financiar, normalmente llega con la especulación la persona que hizo la estructuración, pero esa persona no necesariamente es especialista en el due diligence, ni tampoco especialista en tal vez algunos detalles distintos, en mercado, en urbanismo, lo que sea. Entonces, me imagino que en ese momento el segmento de asesoría legal comenzó a volverse un poquito más competitivo. Sí, de hecho, más relevante, ¿no? Porque el abogado no debe ser visto como, digamos, un bombero que solamente tiene que actuar cuando ya está el problema, sino que hay que hacer un planeamiento. O sea, se habla mucho de planeamiento financiero, económico, tributario, etcétera, pero tiene que haber un planeamiento legal que acompañe a las actividades de los arquitectos, los proyectistas, etcétera, tanto en el nacimiento de la operación, que es due diligence con el terreno, como en el planeamiento inmobiliario. O sea, vamos a vender, ok, tenemos que revisar si tenemos todas las licencias, tenemos todos los contratos listos, las listas de acabado, los planos, o sea, toda la documentación que sea relacionada a la venta, ¿no? Y después la parte constructiva, que tiene que ver con el planeamiento de las licencias que vamos a tener, que, por ejemplo, en este momento SEAPAL está pidiendo, por ejemplo, obras complementarias, cómo vamos a superar esos requerimientos, porque cualquier impacto legal va a generar un impacto en el tiempo, y ese impacto en el tiempo va a resentir los cumplimientos de los procesos del proyecto. Entonces, ahí ya estamos perdiendo ingresos, ¿no? Claro. Por cualquier resentimiento legal. Entonces, ese planeamiento previo, ese acompañamiento, ¿no? Tiene que ser permanente, ¿verdad? Para mitigar o disminuir los riesgos. Claro, claro, te entiendo. Ahora, yo me imagino que en el escenario actual, donde el suelo ya no se compra o vende como antes, antes era ya, tú pagabas por el suelo y desarrollabas o te asociabas. Ahora hay un porcentaje de aporte, hay un porcentaje de financiamiento. Se hace un pan con mango ahí, porque se hace como que nudos financieros legales, hay fideicomisos de por medio, o sea, hay un montón de cosas más que un desarrollador independiente seguramente no maneja. Entonces, ¿cómo? O sea, obviamente tienen que asesorarse con un especialista, pero ¿dónde podrías identificar que un proyecto inmobiliario tiene más probabilidades de fracasar en la parte legal? En la estructuración de los contratos para el tema de asociación en participación o por dónde, porque como arquitecto yo no la entiendo muy bien, por eso te pregunto. Sí, de hecho que se han abierto mucho más las posibilidades, no son ya simples compraventas
de toma el dinero y dame el terreno, ¿no? Sino que hay otros mecanismos interesantes y los propietarios también ya están más abiertos a ello, ¿no? Porque de alguna manera se disipa o se comparte el riesgo o se traslada el riesgo contra un pago contra la aprobación del proyecto mismo, la licencia, la ejecución o un pago adicional al término del proyecto, un porcentaje o en departamentos. Entonces, todos esos esquemas son muy interesantes de estructurarlos para comprar suelo, ¿no? Y son muy favorables para ambas partes, obviamente. Y por dónde es que hay que ir justamente en estructurar adecuadamente al inicio esa negociación, porque si no, después tenemos contingencias, por ejemplo, del lado del vendedor, que es una persona natural. A veces no es conveniente asociarse con un vendedor, sino que sea una asociación de participación, que son contratos muy simples, pero que son de salida, solamente para ese negocio, ¿no? No es lo mismo, sería un riesgo mayor, por ejemplo, hacer una empresa con el vendedor, porque ya esta persona te puede fallar, ya es tu socio, es complicado. Entonces, es mejor hacer contratos que no necesariamente son una empresa, sino la asociación de participación, por ejemplo, es una salida, o más bien cerrar el negocio desde un inicio vendiendo departamentos, pagando el precio con departamentos futuros y listo, espera tu departamento y punto, ¿no? No necesariamente abrirle las puertas para que la persona natural que no está metida en el negocio comience a revisar tu contabilidad y ver cuánto va a ganar. Entonces, esos son los escenarios que hay que analizar en cada oportunidad, ¿no? Claro. Antes de echar a andar el negocio para poder bajar el riesgo. Eso es, si estás del lado si eres abogado digamos, del promotor, ¿no? Si estás del otro lado, más bien buscarás otro tipo de seguridades o beneficios. Claro, y bueno, un poco para explorar otros campos, ¿ha cambiado o no ha cambiado post pandemia o transformación digital el área o el sector de la asesoría legal en el sector inmobiliario? Sí, ha cambiado muchísimo. Definitivamente, cuando empezó la pandemia, lo primero que se veía venir era que, y como en Perú íbamos a digitalizarnos, ¿no? No solamente para llevar los números, sino para formalizar los contratos. Y ha habido una respuesta muy favorable del sector inmobiliario, porque, bueno, ya no es tanto en la notaría, etcétera. La notaría necesariamente tenemos que ir sí o sí para la firma de la escritura pública, ¿no? Pero se ha superado todo este tema de la firma de las minutas, ahora hay firmas digitales, firmas electrónicas, de hecho los bancos ya están más tranquilos cuando se les alcanza las notarías, por ejemplo, te envían el testimonio digital, los bancos reciben los documentos digitalmente porque registros públicos tienen QR para todos los documentos, pero falta mucho de eso, por ejemplo, en los municipios que todavía quieren todo por mesa de partes, todo impreso. Entonces, eso se viene con mucha fuerza, es una tendencia muy fuerte que se va a consolidar en este 2024 para todo lo que es los procesos y documentos digitales. O sea, si se termina digitalizando, eso, digamos, del lado del desarrollador, es una aceleración en la burocracia, menor costo en papelería, o sea, va a ayudar en algunas cosas, ¿no? Pero del lado del comprador, ¿cómo se visibilizaría tal vez? Cuando tú haces la compra, aparece ya en registros públicos, te aparece en la SUNAT, ya todo se vincula, o es solamente el tema de la municipalidad de cara a los a la licencia? Por ejemplo, ¿no? Los compradores pueden firmar una minuta en su casa, etcétera, y hacerla llegar, ¿no? Vía digital, escanear, etcétera, y eso es aceptado, ¿no? Y lo otro es que puedes validar su identificación con el sistema de RENIEC, etcétera, ¿no? Antes no era posible eso. Entonces, hay digitalización de ambas partes, ¿no? Todo es sistemas electrónicos de pago, ¿no? Depositar en la cuenta, etcétera. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Antes,
teníamos esa mentalidad de que todo tenía que ser sellado con un sello de registros públicos, ya eso está superado, ¿no? Entonces, esto va a ayudar muchísimo a todo el 2024 para buscar digitalizar documentos, ¿no? Esa es la parte legal, ¿no? Entonces, los municipios tienen que entrar también en esa onda de digitalización, porque hay documentos que piden, ya, ok, adjunte digamos, la copia de tu DNI o el certificado de parámetros, pero son documentos que ya el mismo municipio los tiene. Entonces, las normas de digitalización ya establecen que los municipios no pueden pedir documentos que ellos ya podrían acceder, Claro, ¿no? claro, todo el sentido del... Entonces, por eso es que hablamos ya de digitalización en el sector inmobiliario, ¿no? O sea, es interesante porque a mayor grado de digitalización y de integración entre sistemas uno puede ir vinculando puntos, ¿no? Y se hace una trazabilidad mejor de no solo la propiedad, sino los distintos actores. Entonces, tú tienes un proyecto, un poco hablando de la controversia de vivienda de interés social, ¿no? Tú tienes un proyecto de vivienda de interés social que si es que esta propiedad se vende y todo está registrado en un sistema, se va a controlar que la transacción no sea mayor al monto que el ministerio dice, ¿no? Entonces ahí podría Claro, haber una especie de control. Y no solo eso, sino que se identifica el RUC de la empresa que lo vendió y eso significa de que se le puede hacer una trazabilidad a quién tiene que pagar qué tipo de impuestos, si es un broker, un agente, tal y tal. Entonces, el tema de la digitalización abre un montón de puertas, no solo a la formalidad en cuanto al desarrollo inmobiliario, crédito hipotecario, sino a toda esta red de trabajo, de servicios, que muchos son difíciles de hacerle seguimiento, ¿no? claro, hay trámites que tienen que desaparecer definitivamente, ¿no? Son trámites ociosos. Por ejemplo, uno es obtener del Servicio de Administración Tributaria, SAT, las inafectaciones de alcabala. O sea, tenemos que ir y cobran 10 soles por eso, ¿no? Por cada departamento, para que te digan que efectivamente estás inafecto por ser primera venta. Pero si eso ya lo sabemos, tú lees la norma y te das cuenta que está inafecto esa propiedad. Entonces, eso debería ser automático, no ir al SAT a hacer tu cola y que te cobren 10 soles por darte un documento de una hoja diciendo de que estás inafecto para esta venta en cuanto al el pago de alcabala. No tiene sentido ese trámite tiene que desaparecer. No sé, hay un tema económico atrás, ¿no? O los bancos, por ejemplo, te piden cada 15 días, te piden la vigencia de poderes. Pero si la vigencia de poderes en un registro público dura 3 meses, la vigencia tú la puedes verificar en el código QR y eso tiene una vigencia de 3 meses. No necesitas estar dándole cada 15 días al banco diciendo, mira, los poderes del gerente están vigentes. Entonces hay que seguir marchando en ese camino y superar estas contingencias, ¿no? Para poder digitalizar todo el sector. Pero es quitarle toda la grasa al proceso que normalmente se va acumulando cuando vas haciendo cambios en el camino, Sí, ¿no? exactamente. Muy Hay que buena, muy arreglar esas buena. cosas. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, un poco para ir cerrando la idea, quería preguntarte, ¿qué cosa te preocupa del mercado inmobiliario para este año y qué cosa ves como una oportunidad? Sí, bueno, lo preocupante es que hay muchos emprendimientos informales que son, creo que el 80%, 90% del sector, que están, por ejemplo, en sur o en norte, fuera de Lima. Muchas veces hay lotizaciones, hay inmuebles que se venden por las redes sociales, que valen 5.000 soles, 6.000 soles, cómprelo con 100 soles, etcétera. Pero hay poca intervención de la autoridad ahí, ¿no? Porque obviamente son proyectos que son tan baratos que la gente ya deja de lado los controles legales, ¿no? Entonces, mira, acá hay una oportunidad, y compran su lotecito, etcétera. Pero no están comprando legalmente porque obviamente el que está vendiendo eso no es propietario seguramente o no tiene las autorizaciones. Hay proyectos grandes, ¿ah?
Ya se va a venir esto acá, esto va a ser como Miami, esto va a ser Nueva York peruano, supongamos. Entonces, la gente, sí, mira, va a pasar un tren por acá, va a haber una playa, van a ver, va a estar Mickey Mouse por acá, etcétera. Pero realmente lo más importante es ver el aspecto legal, no ver cuestiones publicitarias, sino el aspecto legal. Entonces, Temas el aspecto concretos, legal, ¿no? temas concretos, veamos documentos primero. Ya después vemos si van a haber palmeras aquí o una playa. Eso lo vemos luego, el aspecto publicitario, ¿no? De lo que se viene al proyecto. Pero concretamente, está la titularidad a nombre del que vende y segundo, si es que tienes las autorizaciones municipales para ello. Entonces, eso no se está controlando y ahorita hay una ola muy fuerte en el sector inmobiliario de estas ventas que se llamarían ventas truchas, ¿no? Y estas ventas que están desprotegiendo a muchos ciudadanos peruanos dentro de una especulación por parte de empresarios o emprendedores que en el camino quieren ir regularizando con el dinero de los que están comprando las autorizaciones, pero es un riesgo enorme Es un riesgo enorme, sí. Porque ¿no? no hay garantías que Entonces, te terminen dando los papeles. así es, ¿no? Es más, yo pregunté a uno de ellos, ¿no? Y me dijeron, sí, ya, se puede, pero tienen la autorización, tienen el anteproyecto aprobado. No, hemos hecho el cambio de uso, pero ya puedes comprar. O sea, habían pasado de eriazo a urbano, pero de cambiar de uso no es suficiente, no te autoriza eso para que tú puedas vender lotes, ¿no? Entonces, la autoridad no está interviniendo, los municipios a veces no están interviniendo en estos grandes emprendimientos, no sé por qué, qué mafias hay ahí, ¿no? Tal vez no hay Y la eso es lo capacidad preocupante. nomás, José Antonio, ¿no? Porque esto Sí, sí, sucede principalmente en provincias, fuera de zonas urbanas, que no tiene tampoco tanta supervisión. Y otra cosa que le suma a ellos es que se han, digamos, tecnificado muchísimo, se han sofisticado en sus herramientas de marketing, de promoción, de posicionamiento. El Internet es un gran acceso para ellos al mercado inmobiliario en general, a la demanda, ¿no? Entonces, en estas estrategias de promoción de sus proyectos muy agresivas, saben borrar las líneas, ¿no? Entre lo concreto y lo gaseoso. Es, sí, de todas maneras, a ¿no? uno lo abruma, lo marea, ¿no? Pero, o sea, está bien, Claro, tú preguntas, hay que revisar lo concreto. ¿Tiene los papeles en regla? Me está dando una asociación en participación. ¿Va a tener agua o no va a tener agua? ¿Está conectado a una así red de es, luz o claro. no? Y si no cumple con eso, bueno, lo siento, ¿no? Claro, pero te dicen, no te preocupes, va a pasar un tren por acá. Entonces la gente dice, va a haber un tren, esto va a estar genial, sí, vamos a poner palmeras aquí, no te preocupes. Dejan de lado, privilegian el marketing, pero dejan de lado el tema legal. Entonces, ahí hay un tema que las autoridades están, no sé si de espaldas o a esta corriente muy fuerte que ha empezado y eso es lo que hay que mirar este 2024. De hecho, es una de las segundas tendencias que se vienen. Primero hablábamos de la digitalización, la otra vendría a ser el tema pro consumidor. La cultura del consumidor se va a hacer mucho más fuerte este año con todo el tema de los derechos de los consumidores, las garantías, ¿no? Entonces, los promotores, los consultores de hecho, van a tener que mirar o reforzarse ahí. Y la tercera tendencia podría ser hablar de institucionalidad, ¿no? Hay conflictos de poderes o de instituciones, como puede ser el Ministerio de Vivienda, las municipalidades, pero también está Indecopi. Hay superposición de facultades, digamos, y esto genera un ruido innecesario o negativo para el sector inmobiliario. Entonces, ese tema tiene que resolverse. Ojalá que el gobierno central, a través de las asociaciones también, ¿no? Se pueda acordar los puntos que permitan tener un escenario más estable, ¿no? Yo creo que hay dos esfuerzos ahí que se tienen que hacer, porque o sea, cualquier persona que se mete a hacer un negocio no se mete con, o por lo menos quiero creerlo, ¿no? Que no se meten con las ganas de estafar, sino que quieren hacer un negocio. Y muchas veces no es que
pero muchas veces Este, son temerarios, ¿no? claro, Entonces, es que ese es el tema. Al no conocer bien el sector o al no conocer bien el mercado y al asumir riesgos que no saben que no deberían de estar asumiendo, terminan cometiendo errores desde el principio del proyecto, como decías, ¿no? Desde entender que no hay mucho riesgo en hacer el trámite, ¿no? De convertir a predio urbano o después de sacar el trámite para subdividir o lo que sea. Por no conocer eso, empiezan con el marketing y en el camino se dan cuenta, como dices, de que no lo pueden hacer y terminan vendiendo gato por liebre. Entonces, yo claro, pienso que ahí hay un trabajo que tiene que ver con llevar capacitación técnica, no solamente a brokers y agentes, sino en general a especuladores de suelo. Y por otro lado, hay que también comunicar mucho más a los mismos propietarios de los dueños, o sea, los dueños de los bienes inmuebles en el tema de cómo venderlo, qué esperar, qué derechos tienen y también si es que quieren comprar, qué riesgos no deberían de estar asumiendo. claro, claro que sí. Con relación a los agentes inmobiliarios también, ¿no? O sea, muchas veces se quejan de que los propietarios no utilizan sus servicios y que, ¿no? Entonces, que venden directo y no les va bien, obviamente, porque no son especialistas los propietarios. Pero los agentes inmobiliarios a veces también lindan con la informalidad cuando, por ejemplo, dicen, ya, hay que hacer el contrato de compraventa. No busco un abogado, sino que, ya, ¿quién tiene un modelo? Por favor, páseme un modelito. Entonces, agarra un contrato que de repente es un contrato de España, ¿no? Está en español todo, pero está con normas de España, ¿no? Entonces, por agarrar un modelo y ya están haciendo que nazca mal la operación inmobiliaria, ¿no? Da risa, ¿eh? Entonces, pero son eso es prácticas lo que está normales. pasando. Eso es lo que está pasando, ¿no? Que queremos ahorrarnos los honorarios de los abogados, pero empezamos desde un inicio mal asesorados, tanto del lado de los propietarios, de los agentes inmobiliarios, y peor aún si es que son prácticas que están incorporando algunos promotores, ¿no? Pues así es, así es. Bueno, entonces hay un norte y hay una oportunidad, porque, o sea, el hecho, por lo menos, el hecho de que haya un cambio genera de que se aparezcan nuevas rutas, océanos azules y otros que dejan de ser tan azules que se vuelven más océanos rojos. O sea que hay que mantener los ojos abiertos a estas tendencias y nada, muchísimas gracias, José Antonio, por tu asesoría y tu tiempo. Excelente, excelente. Entonces, sigamos avanzando. Muchas gracias por el espacio y encantado de poder apoyar cualquier iniciativa para el sector inmobiliario. Excelente. Me pasas después para poner abajo en las descripciones tus redes sociales. Cuídate mucho. Ya, excelente. Gracias. Chao, nos vemos.